Estamos en las fiestas de luces y hoy estamos con la luz del Shabbat. Y seguimos viendo la historia de nuestro querido Yosef, José en Egipto, el cual junto a raíz de una actitud que veremos la para allá que viene, y por no vengarse de sus hermanos, conformó la unidad de las 12 tribus, que son las que van a llevar en el futuro la luz de la Torá a la humanidad, en Monte Sinaí. Pero eso viene después. Esto es un anticipo nada más. Muy bien, estamos en la para allá, la porción semanal que se llama Miketz, que quiere decir al cabo o después. Y estamos recordando los primeros tiempos de Yosef, José, en Egipto. Estamos en Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 41, del 1 en adelante. Yosef estuvo preso 12 años. No estuvo preso un día ni unas horitas por haber tomado en la ruta y toda esa... No. Estuvo preso 12 años, nada menos. 10 años pasó en la cárcel por blasfemar a sus hermanos, cuando con altanería les dijo el sueño que había tenido que ellos se iban a inclinar ante él. Esto le costó 10 años, un año por cada hermano con los cuales él fue altanero. Y 2 años más pasó por algo parecido que le pasó a Moisés con las aguas de Meribá. Después, las aguas de la riña, de la pelea. Cuando Moisés, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca y salió el agua. Dios le dijo que le hablara a la roca. Al golpearle, el pueblo creyó que él había hecho el milagro y no Dios. Pero además después dijo, hemos hecho salir agua de la roca, él y su hermano Aarón. En vez de santificar el nombre de Dios y reconocer que fue un milagro de Dios, ante el pueblo dijo, nosotros hemos hecho salir agua de la roca. Y esto le pasó a Yosef, que es anterior, por supuesto. Esto cuando le dijo al copero, que estaba preso, cuando el sueño del copero y el panadero, que se acuerde de él. Bereshit 40:14, Génesis 40:14 dice, él le dice al jefe de los coperos que estaba preso, acuérdate de mí, Génesis 40:14, acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Él acude al jefe de los coperos a que interceda ante Faraón por él. ¿Vieron cuando la gente empieza a pedir a todo el mundo que oren por él, o por ella, o por ellos? Oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí, porque... Pero se olvida que tiene que recurrir a Dios Padre y a nuestro Señor. Entonces le pide a todo el mundo oración, pero lo que menos es entregar su problema al Señor. Porque necesitamos ver a alguien que ore por nosotros, o que nos imponga las manos, o que alguna persona que está tocada haga un milagro en nuestras vidas. En vez de recurrir a Dios. Es como el pueblo de Israel cuando quiso a Saúl como rey, porque querían un rey humano como los demás pueblos. Y no se dieron cuenta que tenían el mejor rey del mundo, que era Dios mismo. Y quisieron un rey humano, porque querían ser igual que los otros pueblos. Y Yosef, en vez de confiar en su Dios y poner en manos de su Señor, le pidió al jefe copero que se acuerde de él, que haga que Faraón tenga misericordia de él. Esto le costó 2 años más en la cárcel. 10 años por sus hermanos, porque Benjamín no había nacido todavía, con él eran 11. 1 año por cada hermano y 2 años por no recurrir a Dios y sí recurrir al copero. ¿Quedó claro, no, el tema? Quedó claro a quién tenemos que recurrir siempre, ¿no? Primero que nada. La oración de nuestros hermanos es un apoyo más. Pero la gente vive pidiendo oración en vez de entregarse a Dios. Entonces piden oración y se quedan en casa, tal que los demás oren por él o por ella. El negocio no es así. Ahí no hay negocio con Dios en esto.
El negocio con Dios es en su casa, en la congregación. Solamente a Dios hay que recurrir. Lo que Dios no hace es imposible que lo hagan los hombres. O el otro, o las potestades, o lo que quieran que se les ocurra que sea. Dios hace lo que tiene que hacer y no hace lo que Él sabe que no tiene que hacer. Sabe algo más que nosotros el Señor, se los puedo asegurar. Hay que recurrir a nuestro Dios, pero, por otro lado, tenemos una prueba de fe también en Yosef. Porque era humano, no era un robot. Pensemos que él fue vendido como esclavo a los 17 años. A los 17 años llegó a Egipto como esclavo. Pero por no haber sucumbido en estos largos años de cautiverio, no se quiso suicidar, no blasfemó el nombre de Dios, se la aguantó lo mejor que pudo. A raíz de eso, ganó el poder y fue victorioso, porque esperó que Dios lo sacara. Y Dios lo sacó en el momento que Dios sabía que era necesario sacarlo. Y vamos a ver por qué ahora. Es decir, esto nos da la pauta de que no debemos apurar los tiempos para las cosas. Y si tenemos que sufrir mucho tiempo, suframos mucho tiempo. Y si tenemos que alegrarnos mucho tiempo, alegrémonos mucho tiempo. Porque ya va a venir el tiempo de sufrir, seguro que va a venir. Y si tenemos que sufrir mucho tiempo, sabemos que va a venir el tiempo de nueva felicidad otra vez. Porque el Señor nos dice, alegraos y regocijaos, quiere decir que Él quiere que estemos alegres. Pero a veces hay que pasar pruebas para que lo valoremos y para que nos demos cuenta dónde tenemos que reforzar nuestra fe. Por esperar, ganó el poder. Y esto que hizo le dio experiencia para madurar. Hay una palabra hebrea que es sablanut, que es paciencia. Y viene un verbo hebreo que es lisbol, que es sufrir. Solo después de sufrir se tiene la paciencia para esperar las promesas de Dios. Por eso en el judaísmo se dice, nuestros sabios, que hasta los 40 años no se puede entender realmente la Torá, porque hay que tener experiencia de vida. Hay que haber pasado cosas para entender el mensaje de Dios, de amor y de salvación. (41.1) Aconteció pasados 2 años que el faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Pasaron 2 años de los sueños del jefe de panaderos y del jefe de los coperos hasta este momento. El jefe de los coperos se había olvidado de Yosef, pero Dios no se había olvidado de Yosef. Había llegado el momento. Los hombres se olvidan de los otros, pero Dios jamás se olvida de nosotros, aunque creamos que sí. Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí. Mentira. Nuestra impaciencia, nuestras ansiedades nos impiden tener la paciencia para esperar. Pero esas ansiedades vienen de otro lado, que es enemigo de Dios. No podemos ni debemos caer en eso porque somos creyentes. Y debemos hacerlo en serio y no de jugando. Esto no es un juego. De acuerdo, esto es como vamos a terminar este camino. O abajo o arriba, no hay otra opción. Depende de lo que elijamos. 41.2. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que pasían en el prado. 3. Tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Cuatro.
Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. El faraón se despertó. 5. Pero se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. 6. Y después ya salían otras 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este. 7. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y vio que era un sueño. 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar al faraón. Ninguno podía decirle la verdad. Pero por fin, ya como última posibilidad, cuando ya no tenía más remedio, llamó a Yosef. Si no lo hubiera llamado a lo último, los otros interpretadores habrían dicho, pero nosotros sabíamos esto, nosotros lo podíamos haber dicho. Tenía que escuchar a todos los charlatanes, a todos. Y cuando ya no hubiera más nadie, que Yosef venga con la revelación. Esto fue casualidad, por supuesto, no van a pensar que fue el plan de Dios, no vamos a pensar eso, jamás. Dios lo guardó a Yosef. Lo guardó para mostrar su poder a través de Yosef. Y que Faraón vea lo que era un hombre de Dios. Y que el Faraón vea que Dios tiene poder para ungir a sus elegidos. Y planificar que sus magos no supieran nada y guardarlo a Yosef. Porque él fue fiel con su Dios, como lo heredó de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo, Abraham, Isaac y Jacob. Y mantuvo la consigna de no romper mi pacto con Dios. Y que nada ni nadie iba a romper mi pacto con Dios. Él aprendió esto y lo mantuvo. Y Dios lo bendijo. Por lo tanto, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Si nos mantenemos firmes en nuestro Señor, la Epístola a los Hebreos dice, el que persevera hasta el final verá el reino de los cielos. El que no baja la guardia ni duda un segundo de este Dios maravilloso, que se nos reveló a nosotros, no cualquiera, a los que Él eligió. Somos privilegiados. Como no podemos valorarlo en la medida que corresponde, debemos hacerlo, por el bien nuestro y de los nuestros. Dios había preparado que Yosef dijera la verdadera interpretación y así llegar a ser poderoso en Egipto. Al poder Yosef ser poderoso en Egipto, iba a estar preparado para unir a su familia en el encuentro con sus hermanos y así formar, como corresponde, las 12 tribus de Israel que iban a iluminar a la humanidad. Este era el plan de Dios. 41:16. Podemos estar tranquilos que si nos entregamos al Señor y no confiamos nada más que en Él, nuestra vida va a caminar sobre ruedas, incluso en el sufrimiento. Porque Él va a estar levantándonos y no va a dejar que nos caigamos. Y luego de la tormenta viene la calma, ¿no? Mi pueblo sufrió el holocausto, mal llamado holocausto Shoah, en la Alemania nazi, en Europa nazi. Pero después del sufrimiento recibimos el Estado de Israel, año 1948. Vino lo que tenía que venir,
había que pasar pruebas. Pero tuvimos nuestro territorio. Hay que esperar. Tikvá, esperanza. Así se llama el himno de Israel, Atikvá, la esperanza milenaria del cumplimiento de las promesas de Dios. 41:16. Respondió Yosef al faraón: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia al faraón. Había terminado el Yosef altanero. Ahora era el José, hombre, que cambió por el sufrimiento. Ya no estaba de pecho ancho, ya estaba humilde. Y ahora dijo, es Dios que me dio la interpretación, no yo. Es mi Dios, exclusivamente Él. Y ahí Faraón le cuenta a José sus sueños, lo que acabamos de leer, no vamos a repetir toda la historia, que acá sí se repite. 41, 26 y 27. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y el mismo, 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano, 7 años serán de hambre. 41, 35. Junten todos la provisión de estos buenos años. Presten atención por favor a este pasaje muy atentamente, lo voy a leer muy despacio. Acá hay una clave maravillosa. Junten 41, 35. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. 36. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Junten la provisión para cuando vengan los tiempos malos. Y si juntan y guardan, no van a pasar aflicciones. A la mayoría de nosotros Dios nos sacó de ahí abajo, de una situación difícil. A la mayoría de nosotros. Si no, quizás no lo hubiéramos aceptado nunca. Quizás. Nos fortaleció. A Josué le dijo, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A nosotros nos sacó de la amargura, de la tristeza, de la angustia. Nos liberó de nuestras cargas y se llevó todas nuestras faltas, se las llevó. Todos los pecados. Nos quitó peso, lo que nos afligía. ¿Estamos de acuerdo, no? Todos queremos eso. Bendito Dios. Eso nos dio fuerza. Shabbat que nos da energía, la palabra de Dios, el estudio, el congregarnos, el orar, el cantar, el alabar, nos da alegría, nos da fuerza. Saben que Levítico 23:1 dice que Shabbat es la primera de todas las festividades. Es una fiesta. Nos da alegría, fuerza, confianza, seguridad con sus promesas, muchas ya cumplidas, y lo vimos. Eso nos fortalece. Para cuando vengan los tiempos malos, haber depositado en un ahorro, en un plazo fijo esto, y empezar a tomarlo para aguantar el chubasco. ¿Se está entendiendo el mensaje dónde está? El otro día dije que tenemos que abrir una cuenta a plazo fijo en el cielo. Ahí nadie lo va a tocar, no hay corralito ni corralón. Es nuestro, porque Dios lo prometió. Guardemos allá, en la confianza en nuestro Dios, no en el banco tal y tal, no voy a hacer publicidad. Si quieren que haga publicidad, que traigan ofrendas. Tenemos que ahorrar todo este caudal de maravillas que Dios nos regala acá en esta palabra,
Para cuando vengan los momentos malos, recordar, pero el Señor me prometió esto, lo va a cumplir. Puedo afrontarlo. Yo sé que al final voy a salir victorioso. Yo sé que si yo guardo esta palabra acá, tengo energía y fuerza para aguantar, ¿saben qué? Lo que venga. Dios no nos pone pruebas que no podamos sobrellevar. Al que tiene menos fuerza le da pruebas más suaves. Al que tiene más fuerza, pruebas más duras. Porque uno quiere más que a otro. No, antes somos todos como joyas preciosas. Hay que confiar nada más. Recibir ese amor, recibir ese interés por nosotros. Y guardar, acumular como José hizo con los graneros de Egipto. Acumular fuerza, energía, confianza, misericordia, para cuando venga el dolor, no caer y que el otro no se alegre, que el otro diga, sonamos. Me la hicieron linda, no puedo hacer nada contra estos. Acuérdense la promesa de Dios en Génesis a Abraham. Tu simiente poseerá las puertas de los enemigos. Nosotros tenemos la llave de la puerta del enemigo, no él. Somos nosotros que lo dejamos entrar o no. Somos nosotros con nuestras actitudes. 41:39. Aprendamos a ahorrar, a no derrochar, no perder tiempo hablando con paredes. El que no quiere escuchar, problema de él. El Señor no perdía tiempo. Tomá tu carga y seguime, como quieras, chao, hasta luego. El Señor no perdía tiempo, no tenía tiempo. Tampoco nosotros. Hay que ganar almas, gente. Hay que ganar almas, imbuirlos de esta confianza en Dios, de esta misericordia de Dios, saber que hay un ser misericordioso que nos ama de una forma que no podemos comprender, que nos perdona de una forma que no podemos comprender, que bendice nuestras vidas y que le importa lo que nos pasa. (41:39) Y dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, Faraón le está diciendo, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, Faraón entendió que este Dios hay que tenerlo en cuenta y que con él no se puede. No, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Pero no lo decía por Yosef, lo decía porque Dios le dio esa sabiduría a Yosef por un objetivo, por un plan. Faraón se dio cuenta, y se dio cuenta que en ese plan él estaba incluido. Prosperar Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto prosperado iba a recibir a toda la familia de Jacob, a las 12 tribus. Dios tenía un plan. Tenía un plan. Tenían que caer esclavos para que todo el pueblo viera los prodigios de este Dios que los había elegido como su pueblo. Hay que pasar pruebas para fortalecerse en el Señor y salir airosos, porque salimos airosos. No hay prueba de la cual no podamos salir airosos. El Señor salió del sepulcro, venció la muerte y nos hizo, ¿qué cosa? Victoriosos. (41:41) Dijo además el faraón a Yosef, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Faraón lo puso por sobre toda la tierra de Egipto. Todo Egipto le tenía que rendir pleitesía a Yosef. Todos se tenían que arrodillar ante Yosef menos Faraón, nadie más. Todos se tenían que arrodillar ante Yosef. El sueño de los hermanos se cumplió. Todos iban a arrodillar ante él. Era verdad ese sueño. El problema es cómo se lo planteó los hermanos, ¿no? Yosef, cuando fue vendido, tenía 17 años. Cuando esto sucede,
y Faraón lo puso sobre Egipto, tenía 30. Pasaron 13 años. 12 presos y en un año reinó sobre Egipto. En un año de libertad. Qué genio este José, cómo se desarregló, ¿no? ¿O será que Dios lo bendijo y lo guió para esto? Creo la segunda. Nosotros no somos nada. Nosotros no triunfamos en nada. Nosotros no perdemos en nada. Es Dios que decide lo que nos tiene que pasar. Dios decide quién va a ser millonario y quién no. ¿Importa mucho cuánto tenemos en el banco guardado? Porque somos millonarios acá. Y ser millonario acá significa tener la vida eterna. El dinero es temporal porque la vida es temporal. La vida verdadera está allá, esa es permanente. Esa es la que nos importa. La permanente, esta dura un rato. 100 años, 80 años no es nada. No es nada. Nos parece mucho a nosotros como mortales, pero ya no somos mortales. Muere el cuerpo, pero el resto no, ¿eh? Tenía 30 años José cuando Faraón lo puso sobre Egipto. A los 30 años nuestro Señor José comenzó a gobernar Egipto y nuestro Señor comenzó a gobernar a la humanidad. A los 30 años el Señor empezó su ministerio. José a los 30 gobernó Egipto. El Señor a los 30 empezó a gobernar al mundo. José abrió los graneros de Egipto y alimentó a todos los pueblos alrededor. El Señor abrió los graneros del cielo para sobreabundarnos en misericordia, amor, prosperidad espiritual. Nos dio el pan de vida, las aguas de vida, es decir, nos dio la vida. Y José quitó a las personas de esos tiempos el hambre material. El Señor nos quitó el hambre espiritual y el material. Ya que todo proviene de Él, ¿no? Sí, pero me van a decir, sí, del Dios Padre proviene todo. Sí, pero fíjense, el Señor dijo que el que me conoce a mí conoce al Padre. Dios no exige habilidades que no se tengan. Lo que exige Dios, que las personas usen al máximo los dones que tengan. No nos pide cosas extraordinarias, simplemente los dones que Él nos dio, que los usemos. Los talentos, el conocimiento, la revelación, ¿los usemos para nosotros? No, para edificar a la humanidad, para compartir con los otros, si no nos lo quita el entendimiento. Acá tenemos expuesta claramente la condición de creyente como tiene que ser. Dios siempre nos va a prosperar si tenemos la confianza puesta en Él. Pero la confianza que tengamos puesta en Él tiene que ser en un 100%, el todo de todo. No podemos regatear ni el 0,00001%. Todo en Él. Porque ¿saben qué? Él nos da, nos dio y nos dará todo. Absolutamente, su corazón nos lo dio a nosotros. A su Hijo nos lo dio a nosotros. A los profetas nos los dio a nosotros. A los patriarcas nos los dio a nosotros. La Torá nos las dio a nosotros. A los apóstoles nos los dio a nosotros. Su palabra de amor y salvación nos las dio a nosotros. Todo. Y todo lo que somos y tenemos es de Él. Nada es nuestro. Lo único que es nuestro es el egoísmo que lo tomamos del otro. Las miserias. Pero como cuando le dijimos sí al Señor, dijimos que la otra persona se ahogó, el que éramos o la que éramos, se ahogó, nacimos nuevamente. En teoría no tendríamos que tener miserias. Si las tenemos es porque la entrega no fue tan total. Pero estamos a tiempo, no hay problema, no se angustien. Estamos a tiempo.
Ya es el momento. Ya. Ya. Mañana no sé. A lo mejor viene mañana el Señor. ¿Qué sabemos? Ni Él lo sabía cuándo. Él dijo, solo el Padre lo sabe. Vamos a Melahim Aleph, Primera de Reyes. Una historia cortita de Melech Shlomo, rey Salomón. ¿Saben lo que quiere decir Shlomo en hebreo? El shalom de él, la paz de él. Shlomo viene de shalom. Parece que Shlomo, que Salomón, estaba en paz. Toda su vida, no. Al principio. Después, pero después, sí se dio cuenta y se arrepintió en su vejez. Y volvió a Dios. Y escribió Vanidad de Vanidades. Primera de Reyes, 3:9. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Shlomo pidiera esto. 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti. ¿Se acuerdan Rahab, la ramera de Jericó? Pidió por su familia y fue salva ella y su familia. Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida a tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. 3:12. Por haber sido humilde, le está diciendo, por no haber sido arrogante como fue Yosef, por haber sido humilde, pediste para bendecir a los demás, para gobernar con justicia. 12. Voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Miren lo que está diciendo a Salomón. Nadie hubo como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. 13. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. 15. Cuando Shlomo despertó, comprendió que era un sueño. Luego fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Dios. Sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. También ofreció un banquete a todos sus siervos. Y después viene la historia de las dos rameras, que una se le murió el hijo, la otra vivió, se pelearon por el hijo. ¿Se acuerdan la historia? No la vamos a leer ahora. Y Salomón utilizó esta sabiduría y dijo, bueno, que se corte por el medio al bebé. Y una dijo que sí, que lo corte al medio, otra dijo no. Estaba claro que la que dijo no era la madre y prefiero que tenga. Esa es la sabiduría de Dios. Fíjense la diferencia entre Yosef y Shlomo. Yosef empezó altanero, pedante, engreído, para darle un sopapo. Y lo recibió, y bien que lo recibió. Pero luego se dio cuenta y empezó a ser un hombre verdadero de Dios. Salomón desde el principio tuvo todo. Nadie a ver como él. Y lo desperdició. Lo desperdició. Gracias a Salomón y sus actitudes después, se dividieron los dos reinos y se perdieron 10 tribus. Nuestras acciones marcan a nuestra descendencia, para bien o para mal. Yosef empezó desde la pobreza espiritual. ¿Se acuerdan de la escalera de Jacob? Empezó desde la pobreza y empezó a ascender esa escalerita que nos lleva a Dios. Pero no descendió, siempre fue subiendo.
Salomón empezó arriba, junto a Dios, y la caída fue mortal. No bajó de un escalón. Se lanzó directamente desde arriba para abajo sin paracaídas. Al final de sus días se dio cuenta y se arrepintió, pero ya había hecho mucho daño. Tenemos que pensar las actitudes cuáles deben ser. Para empezar de abajo, pero como dije cuando vimos la para allá, donde hablamos de la escalera de Jacob, no subir 4 escalones y bajar 6. Subir 4 y a lo sumo por esas cosas de la vida bajar 1 y volver a subir 3 y bajar 1 y volver a subir 10 y bajar medio y subir 20 y no bajar ninguno. Y así Dios abría por ti y decir, bienvenidos a la vida eterna. Vamos a 1 Corintios para finalizar. Capítulo 2. Pablo llegó a Corinto desde Atenas, donde había intentado, por única vez en su vida, presentar a la palabra del Señor en forma aceptable para la filosofía, para los filósofos, los entendidos. Hablándoles en un lenguaje filosófico que Pablo no desconocía en absoluto. Pablo era un hombre sabio, un doctor en las Escrituras, fue fariseo, perteneció al Sanedrín. Y acá fue donde tuvo uno de sus pocos fracasos. Esto lo pueden ver en Hechos 17, 22 al 31. A partir de ahí, se los repito, Hechos 17, 22 al 31. Ahí está este pasaje, esta porción. A partir de ahí decidió hablar de Yeshua de la forma más sencilla posible, para que lo entendiera el pueblo y no los filósofos, de los cuales a mucho no le importaba. Decidió no envolver este pensamiento en categorías humanas, sino presentar al Señor y al Señor en el madero, en el sacrificio. Porque ahí es donde está la justicia de Dios. Decidió que la historia del Señor tiene poder por sí misma, sin la intervención filosófica humana. Que muchas lo que puede lograr es confundir las cosas. Es decir, ¿el Señor tenía barba larga o corta? ¿Era rubio o era morocho? Les aclaro que en las películas que el rubio o celeste no existe. Era bien oscurito el Señor. Porque ahí nadie nace de piel blanca, salvo que sea descendiente de alemanes. El oriental, el nacido en los países árabes e Israel, es bien aceitunado. Para ser blanquito hay que pintarse. Si no, no. Así que el Señor no era rubio de ojos celestes, eso no es cierto. No sueñen. Discutir cómo va a ser allá, si va a ser así, va a ser allá. Hagamos lo que tenemos que hacer ahora para lograr ver allá cómo va a ser. Lo importante es lo que hacemos ahora, no cómo va a ser allá. Allá va a ser como el Señor quiera que sea. No nos preocupa mucho eso, sinceramente. ¿Qué vamos a filosofar y perder tiempo? Hay que ganar almas, gente. Después todos juntos veremos cómo es ahí. Más de uno se hace una sorpresa, estoy seguro. Esto solo puede mover perfectamente los corazones sin necesidad de palabrería humana. A veces la gente habla tanto que confunde más de lo que explica. ¿Y saben cuál es el problema? Que no escuchan al otro. Al que quieren convencer no lo escuchan. Entonces dicen, sí, pero no, pero yo te voy a explicar. Pero dejá, yo te voy a explicar porque yo sé lo que vos no sabés. Y la gente dice, bueno, este loco ¿dónde salió? Mejor me tomo el mate a casa y no pierdo tiempo, miro una película de acción y así me tranquilizo, pues este es para partirle la cabeza. Y tienen razón. Esto no significa que no hay que estudiar. Un momento. Significa no ver al Señor y su obra como algo meramente humano,
Porque muchos hoy en día el Señor no era divino, el Señor ya era un ser humano común y corriente. Dios nos libre de semejante cosa. Pero los grandes filósofos así hacen las cosas, el Big Bang y todo eso, entonces niegan la creación. 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua HaMashiach y a este en el madero. 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Temor y temblor se refiere a la preocupación de Pablo o al deseo de hacer las cosas como corresponde. Temor de a veces no cumplir como debe ser con el Señor. Miedo de fallarle al Señor. De cometer una falta que puede dañar su relación con el Señor. Es como cuando se estudian las Escrituras y se transmite, los que somos maestros, los que somos predicadores. Tratamos de dar lo mejor para el Señor y para la gente que escucha. Darlo con excelencia, engrandeciendo el nombre del Señor y santificándolo. Mostrando su palabra de amor y misericordia para que más almas entiendan que ahí está la salvación. Y no salvarnos solo nosotros. 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, no con sabiduría humana. Si fuera sabiduría humana, yo me voy del púlpito. Es Dios que nos revela cosas a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. La confianza de Pablo estaba no en su elocuencia o habilidad para hablar, sino en el reconocimiento que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, lo guiaba. ¿Significaba la negación al estudio y la preparación para enseñar la palabra de Dios? No. No significaba la negación al estudio. Porque para poder prepararse, para servir y hablar del Señor hay que estudiar, hay que capacitarse. Pero no desde lo humano, desde lo divino. Acordémonos que parte nuestra es divina porque lo aceptamos y Él rige en nosotros y habita en nosotros. Pablo fue un estudioso, nada menos que estudió con Gamaliel, que salía de la escuela de Hillel, uno de los grandes rabinos de la época. Lo que dice Pablo es que la predicación efectiva debe combinar la preparación y el estudio con la obra y guía del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, entender esto de otra manera justificaría el no estudiar, lo cual está muy lejos de todo esto. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice la palabra del Señor. Ver resultados y no solo palabras, ese es el tema, ver resultados. La verdad indiscutible de la predicación de Pablo quedaba demostrada de una forma imposible de discutir, por el Espíritu y por el poder del Señor, en donde ningún argumento se podía oponer. Pablo era tajante y era claro. ¿Y cuáles eran las pruebas de todo esto? Las vidas cambiadas. ¿Cuántas vidas se cambiaron gracias a este accionar de Pablo? Muchas. 2:5, ya estamos finalizando. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué dijo Yosef? Fue Dios el que me reveló. Salomón con tu sabiduría porque Dios se la dio. No porque él era un genio. Dios le dio el conocimiento para usarlo para beneficio de su pueblo. Pablo en Corinto había cambiado una sociedad corrompida por el poder de la palabra de Dios.
Cambió esa sociedad corrompida con el poder de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El tema, ¿sabemos lo que Dios nos ha concedido? Yo les aseguro que no totalmente. Si lo supiéramos totalmente, si fuéramos conscientes totalmente de lo que Dios nos concedió, un ápice de duda no nos quedaría dentro nuestro, ni en el corazón, ni en la mente. Si fuéramos conscientes de lo que Dios realmente nos dio, no nos atreveríamos a nombrarlo sin pensar muy bien si es cierto lo que vamos a decir. No soltaríamos la lengua tan fácilmente como se suelta. Mucho menos juzgaríamos a nadie. Mucho menos dejaríamos de perdonar al que nos ofende. Mucho menos discriminaríamos al que no piensa como nosotros. Porque si el Señor dijo amarás a tu enemigo, significa que mucho más hay que amar al que solamente piensa diferente y no es mi enemigo. Pero no, piensa diferente y le damos con todo, porque yo te voy a enseñar. Dios enseña, no nosotros. ¿Qué dijo Yosef? Fue Dios el que me reveló el sueño. ¿Qué dijo Salomón? Dios me dio el conocimiento. Tenemos que bajar a la humildad, darnos cuenta que el único camino es el Señor. El único camino verdadero es entregarnos de verdad, abrazar esta fe en serio, buscar cómo servirlo con mejor excelencia, con mejor calidad, con más entrega. Dar tiempo nuestro para servir, para ayudar a otros. El que ayuda a un hijo mío es el que me ayudó a mí, dice el Señor. Amándoos los unos a los otros. No solo al que piensa igual que yo, a cada ser humano. Todos somos hijos del mismo Señor. Que el Señor les bendiga.